Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian Group y voy a explicaros las características de los cables para baja tensión, tanto su composición, sus denominaciones, los tipos de cable, las aplicaciones y cómo se deben hacer los cálculos. Este sería el guión de la charla, la daremos en dos partes. Empezamos. ¿Qué es un cable y qué partes tiene un cable? Bueno, un cable, por definición, es un conjunto constituido por uno o varios conductores aislados y sus eventuales revestimientos, ¿no? Cubiertas si la tienen, pantalla, armadura, etc. Partes de un cable. Empezamos con el conductor, radialmente desde dentro hacia afuera. Primero tenemos el conductor, que como su propio nombre indica, tiene la función de conducir corriente. Tipos de conductores. Cobre o aluminio, básicamente, son los dos metales esencialmente empleados como conductores eléctricos. El cobre tiene la ventaja de ser mejor conductor y tener una buena resistencia a la corrosión, además de ser más dúctil que el aluminio, más posiblemente flexible que el aluminio. El aluminio, pues sabemos que tiene mayor resistencia eléctrica, aunque es algo más económico que el cobre. Secciones de conductor. Bueno, la intensidad de corriente que puede circular por un conductor depende de su sección, de su área de sección transversal, de tal manera que un cable, por ejemplo, de 10 milímetros puede soportar mayor corriente eléctrica que uno de 35. Por tener un cable de 10 milímetros, perdón, puede soportar menos corriente eléctrica que uno de 35 que tiene mayor área de sección. De alguna manera los electrones encuentran una autopista más grande para transmitir y eso permite que el cable pueda ir más cargado. Las secciones de conductor sí que hay que recordar que no están sujetas a medida directa, es decir, no se puede hacer una medida con un calibre de cada uno de los hilos de la cuerda conductora y con esto pues sumar los áreas de sección de cada uno de los hilos para obtener el área de sección final. La sección de los cables es una sección eléctrica que se corresponde siempre con un valor máximo de resistencia que se registra en la UNE EN 60228. ¿Vale? Es decir, no hagamos medidas dimensionales porque realmente son valores de sección eléctrica que vienen en la citada UNE EN 60228. ¿De dónde vienen las secciones de conductor? Vienen de una serie de números normales como potencias decimales de 10. Así 10 elevado a 0 es 1, sabemos que 1 es sección de conductor, 10 elevado a 0,1 es 1,26, no daría sección, nos iríamos a la siguiente, 10 elevado a 0,2 es 1,58, podemos redondear a 1,5 y así uno sí, uno no, pues obtenemos las primeras secciones normalizadas. Es decir, que secciones a partir de 35 siguen otra regla distinta. Pero bueno, por lo menos con esto nos hacemos a la idea del por qué tenemos estas secciones normalizadas disponibles en stock en general. Bien. Secciones de conductores de protección y de neutro, ¿no? Ya sabemos las secciones normalizadas, ahora sepamos qué pasa con las secciones de conductor de protección y de neutro, porque las fases, ya sabemos que los conductores activos los calculamos con un sistema de cálculo basado en una norma europea, que luego repasaremos, pero en consecuencia a la sección obtenida por cálculo, podemos directamente saber cuál es la sección del conductor de protección y la sección del conductor neutro. Para las fases que son menores o iguales de 16 milímetros, la sección del conductor de protección es la misma. Es decir, si es un cable de 4 milímetros las fases, el conductor de protección será de 4 milímetros, pero si es un conductor de 25 milímetros, la fase será de sección mitad, 25. La mitad es 12,5, la primera sección normalizada superior es 16 milímetros. Así lo tendríamos a partir de esa sección de 16 milímetros. Para el conductor neutro, su dimensión es el mismo que el de fase cuando se trata de tendidos monofásicos, lógicamente. Cuando son trifásicos, el conductor neutro se considera conductor inactivo normalmente si no tenemos posibilidad de desequilibrio de fases ni de armónicos. Entonces, ese conductor neutro, de acuerdo con lo que nos dice el reglamento del ITCBT 19, debemos dimensionarlo igual que las fases, salvo que se justifique por cálculo que no va a haber grandes desequilibrios en las fases ni influencia significativa de armónicos. Esto es lo que nos dice el punto 222 de la mencionada ITCBT 19. La sección de las fases se obtiene mediante los cálculos técnicos, como hemos dicho. Para la sección de 35 se admite como sección mitad 16. Es verdad que la mitad de 35 es 17,5, pero bueno, excepcionalmente por su proximidad
a la sección de 16, aunque sea menor, se admite como tal sección mitad, la de 16 milímetros cuadrados. Bueno. Sobre la flexibilidad del conductor, decir que los conductores se distinguen por la clase, que está recogida en la norma UNE 60228, la misma que nos da la resistencia de los conductores eléctricos. Así, la clase 1 sería cables rígidos de hilo único, normalmente para secciones menores o iguales de 4 milímetros cuadrados. La clase 2 sería rígido, pero ya con varios hilos. Y la clase 5 es flexible para todas las secciones en general. La clase 6 se suele llamar comúnmente como clase extra flexible, es una flexibilidad añadida para aplicaciones muy concretas, ¿no? Muy especiales. Y por otro lado, las clases 3 y 4 no existen, posiblemente en un pasado existieran, pero ahora mismo no existen y ya digo, solo se trata de cables 1, de secciones 1, 2 y 5, ya que la 6 es un poco especial y la 3 y 4 no existen. Recordar una cosa importante, los cables rígidos y flexibles tienen las mismas intensidades admisibles para las mismas secciones. No hay diferencia de intensidad admisible por el hecho de ser rígido o ser flexible. Un cable de cobre rígido de 35 milímetros cuadrados y un cable de cobre flexible de 35 milímetros cuadrados tiene el mismo valor de intensidad admisible. Vamos con el aislamiento. Por definición, es el conjunto de materiales aislantes cuya función específica es la de soportar tensión. Esa es la función del aislamiento. Y es importante lo que vemos aquí en este dibujo. Tenemos el aislamiento de un cable de 1000 voltios con aislamiento y cubierta, el aislamiento cuando se trata de un cable de 1000 voltios unipolar y el aislamiento de un conductor aislado de 750 voltios. ¿Vale? Eso es el aislamiento. La capa de color verde que tienen estos dos conductores y no tiene este, que tiene estos dos cables y no este, es la cubierta. Luego veremos qué es. Tipos principales de aislamiento serían las poliolefinas Afumex, el polietileno reticulado, el PVC y el etileno propileno. En cuanto a su comportamiento térmico, los aislamientos básicamente se distinguen en termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos soportan 70 grados en régimen permanente y los termoestables 90. Esto significa que un cable termoestable de la misma sección que uno termoplástico soporta más intensidad admisible porque tiene una capacidad mayor de calentamiento. Los valores en cortocircuito aquí los tenemos respectivamente 160 y 250 grados centígrados. ¿Cómo se identifican los aislamientos? Según el criterio de la UNE 21089-1. Las fases marrón, negro y gris. Cuando solo hay una fase, no es un tendido trifásico, el marrón adquiere prioridad. Neutro de color azul y el conductor de protección amarillo-verde. Esto sería un cable multipolar y esto un cable unipolar. Recordemos, un solo conductor y varios conductores. Los cables unipolares con cubierta, es importante, no tienen diferentes coloraciones asignadas de aislamiento, que son normalmente todos de un solo color, típicamente negro. Para identificarlos, el instalador debe utilizar unos señalizadores o argollas en la cubierta, ¿vale? Esto lo dice la guía técnica del IETC BT19. Ocurre que cuando el cable es multipolar, como vemos, tenemos varios conductores bajo una misma cubierta, todos de un mismo circuito, fase marrón. El conductor azul es el neutro y el amarillo-verde es el conductor de protección. No hay problema de identificación. Cuando ponemos conductores unipolares, porque normalmente no podemos o no utilizamos multipolares por su dificultad de manejo, se suele hacer cuando las secciones son elevadas, normalmente a partir de 35 milímetros aproximadamente, pues vamos a tener siempre la misma coloración de aislamiento negro y la cubierta en este caso verde. Por lo tanto, deberíamos añadirle algún tipo de distinción, ¿no? Como nos refleja la ITC BT19. ¿Cómo se identifican los aislamientos? Bueno, cuando se trata de cables multipolares, ¿no? Si no hay conductor amarillo-verde, los conductores, las posibilidades que hay, es decir, si no tenemos conductor de protección, las posibilidades son dos conductores, por lo tanto serán marrón y azul, fase más neutro, cables 2 por, 3 por, la posibilidad es 3 fases, marrón, negro, gris, y 4 por, 3 fases más neutro, marrón, negro, gris y azul. Si tenemos conductor amarillo-verde, en lugar de utilizar el por, se utiliza el G. Esto viene de ground, tierra en inglés, ¿vale? Eso quiere decir que el conductor tiene un amarillo-verde. Uno de los aislamientos es amarillo-verde. Por lo tanto, si es 3G, la única posibilidad es monofásica con tierra, fase más neutro más conductor de protección. 4G, 3 fases más tierra,
marrón, negro, gris, las fases, el conductor de protección amarillo, verde, y 5G, 3 fases más neutro más tierra, 5G. Marrón, negro, gris, azul y amarillo, verde. Esas son las posibilidades y así se designan y se nombran las formaciones de esos cables. Vamos con ejemplos. 5G6, por ejemplo, si fueran conductores de 6 milímetros, esto podría ser un 5G6. 3 fases más neutro más conductor de protección. 4 por 35, 4 conductores de 35 milímetros y no tenemos amarillo-verde, por tanto, 3 fases más neutro. 4 por 25 más 1 G16. Recordemos que si superábamos los 16 milímetros, ya la sección del conductor de protección es la sección mitad. Y estrictamente, aunque muchas veces se nombra 4,5 G, 25 o cosas parecidas, se diría estrictamente la forma correcta de nombrarlo es esta. 4 por 25 más 1 G16. 4 conductores de 25 milímetros más 1, que es el conductor de protección, ground, G, de tierra, de 16 milímetros. 3G4, 3 conductores con un amarillo verde, 1 por 10, 1 por 2,40 o 4G16, 4 conductores, uno de los cuales es amarillo verde, por lo tanto los otros 3 son las fases. Como comentaba, para facilitar el manejo al instalador, a partir de 35 milímetros se suelen elegir cables unipolares, pero también se fabrican cables multipolares, incluso hasta 240, de 4 por 240. ¿Vale? Lo que ocurre es que son cables muy pesados, que precisan de bobinas grandes, de medios importantes para manejarlos, de grandes espacios, radios de curvatura también muy amplios, pero también se pueden emplear, por supuesto. Vamos con la cubierta. Es el revestimiento tubular continuo y uniforme cuyo fin es proteger mecánicamente al cable. Las cubiertas tienen buenas propiedades eléctricas, es decir, son buenos aislantes, pero su función es puramente mecánica, es proteger todo lo que tiene en su interior. Como vemos aquí, esta sería la cubierta de estos dos cables y el conductor aislado de la derecha es un cable sin cubierta, solo tiene aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces distingamos entre lo que es aislamiento y lo que es cubierta. Ahora ya estamos en disposición de ello. Tipos de cubierta más frecuentes. Poliolefinas Afumex, libres de halógenos, estas de color verde, de PVC, típicas de los cables de 1000 voltios tradicionales, y también hay cubiertas de goma, de policloropreno o similares. Otro tipo de revestimiento del cable puede ser la pantalla. Se trata de un revestimiento destinado a asegurar la compatibilidad electromagnética, es decir, evitar interferencias tanto internas como externas. Las pantallas más frecuentes pueden ser de cintas de cobre o malla de cobre o cintas de aluminio. Se trata de intentar proteger al cable tanto del ruido que puede venir del exterior, de cualquier inducción que nos pueda penetrar en el cable, como de que el cable no perjudique al exterior. Cuando se trata de un cable de datos, normalmente no va a perjudicar al exterior, pero sí que conviene protegerlo, porque una inducción de un cable de energía puede ser significativa en un cable de datos, ya que, bueno, pues evidentemente los datos llevan señales muy débiles, los cables de datos. La cobertura de las pantallas con malla de cobre debe ser del 60% mínimo por norma. La cobertura de estas pantallas de cobre. Como mínimo por norma. Es decir, que no vale decir apantallado con trenza de cobre, no vale cualquier cosa. Se trata de una pantalla que tiene que tener una cobertura mínima, porque si no, evidentemente no estará realizando su función. Esto está recogido tal cual en las normas. Armadura es otro tipo de revestimiento que lo que quiere es dotar al cable de una mayor protección mecánica. Ya tenemos la cubierta, pero a veces no es suficiente. Puede ser una instalación en una zona donde haya muchos roedores o en zonas ATEX, que se pide que haya armaduras de hilos de acero galvanizado. Bueno, pues para eso tenemos estos tipos de armadura, tanto la armadura de hilos de acero como la de flejes de acero, que sería lo más común. Las pantallas de hilos de acero están diseñadas también para conferir al cable mayor resistencia a la tracción. Es decir, si nuestro cable puede estar sometido a tracción, pues evidentemente una pantalla de hilos de acero va a poder mejorar esa resistencia a la tracción como efecto añadido. Los tipos de armadura más frecuentes, como hemos dicho, estaría la más popular, la de corona de hilos de acero, que es la que pide la ITC 29 para zonas ATEX. ¿Sí? En las zonas ATEX sabemos que pues, hay atmósferas explosivas. Entonces tenemos que evitar en cualquier caso, si hay una atmósfera explosiva, solo nos queda actuar sobre la fuente de ignición, ¿no? Entonces de ninguna manera se puede producir una chispa que inflame una mezcla de gas
que esté en el ambiente. Entonces, para eso protegemos a los cables con armadura, pero no vale cualquier tipo de armadura, tiene que ser armadura de hilos de acero galvanizado, que es lo que nos dice la ITC 29, como nuestro AFUMES Class ATEX. Otro tipo de armadura posible, que no vale para zonas ATEX, pero sí donde se quiere una protección mecánica, como por ejemplo contra roedores, sería la armadura de fleje de acero, como tiene nuestro Retenar Flamece. Otras posibilidades, la de fleje de acero corrugado, que permite que el cable tenga algo más de flexibilidad que con el fleje de acero. Y por otro lado, pues tendríamos armadura de hilos de acero, de trenza de hilos de acero, que estaría más indicada seguramente pues ya para servicios móviles. Para cables unipolares, y es importante recordar, las armaduras han de ser de aluminio. ¿Por qué? Pues porque una armadura de acero, el acero es un material ferromagnético y confiere en su interior lo que sería el campo magnético que va en torno a una corriente eléctrica. Como sabemos, una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético puede tener una dirección privilegiada o un camino privilegiado si le ponemos una armadura de un material ferromagnético como es el acero. Por eso los cables unipolares van con aluminio. Y se puede preguntar, ¿y por qué tenemos armaduras de hilos de acero multipolares? ¿Por qué se pueden poner? Porque ahí sí que vamos a tener igualmente un campo magnético alrededor de los conductores, pero como al ser un cable multipolar llevan circuitos completos, ese campo magnético alrededor del cable va a ser prácticamente nulo. Por eso se pueden armar con hilos de acero galvanizado. Designaciones, tipos de cables y aplicaciones. Bueno, vayamos con la tensión asignada a un cable. La tensión asignada de un cable antes se solía llamar tensión nominal. Bueno, U sub 0 es el valor eficaz de la tensión asignada entre conductor aislado y tierra. Perdón, valor de la tensión simple. Y U es el valor eficaz de la tensión nominal entre dos conductores aislados para los que se ha diseñado el cable. ¿Vale? Valores nominales, es decir, con los que se definen, por ejemplo, sus ensayos eléctricos, y es con los que se denomina los cables cuando un reglamento hace alusión a tensión mínima asignada de este cable 0,61 kilovoltios. ¿Vale? Pero no son los valores máximos de servicio. Un cable de 0,61 kilovoltios como el RZ1-KS puede soportar 1200 voltios, puede soportar legalmente y continuamente 1200 voltios de tensión eficaz entre conductores y 1800 voltios en continuo. Es decir, algo más de ese valor máximo de esa tensión asignada. Los cables se designan por un conjunto de caracteres que informan abreviadamente de su composición y la estructura. La norma UNE 20434 es la referencia para cables hasta 450/750 voltios. Los cables de 0,61 kilovoltios tienen algunos paralelismos, pero tienen discrepancias, no tienen un criterio único. Es decir, todas estas designaciones, al XZ1S o RZ1-KS, eso se corresponde con la propia estructura del cable. Ahora lo veremos. Como digo, los cables de 0,61 kilovoltios no siguen ese criterio de la UNE 20434, aunque tienen similaridades. Los cables más usuales de 450/750 serían el AFUMES Class de 750 voltios, cuya designación genérica es H07Z1-K Type 2 AS. La H significa que es un cable armonizado en Europa. 0,7, tensión asignada 450/750 voltios. Z1, aislamiento de poliolefinas, no cubierta, recordemos, eso es un aislamiento. K, flexible para instalaciones fijas, clase 5. Y bueno, Type 2 es un añadido por su comportamiento frente al fuego, ya que existe el Type 1, que sería un cable igual, pero que solo cumple, en cuanto a ignifugación, la norma de no propagación de la llama y que sí es de aplicación en otros países de la Unión Europea. Si vamos al cable flexible de 750 voltios de PVC, nos encontraremos H07V-K. H igual que antes, 0,7 igual, V, aislamiento de PVC, K igual que antes, flexible para instalaciones fijas. Con los cables rígidos, más de lo mismo. La H07 igualmente, V, aislamiento de PVC igualmente, R, rígido de varios hilos. Como dije antes, normalmente a partir de 4 milímetros sin incluir. Rígido clase 2. Si es rígido de clase 1 es lo mismo, ¿vale? Simplemente que será -U, y esto es conductor con un solo hilo, como podemos ver en el dibujo. En 0,61 kilovoltios tendríamos como cable más popular el AFUMES Class 1000 voltios AS,
R, aislamiento de polietileno reticulado. Z1, cubierta de poliolefinas. Guión K, lo mismo que antes. Flexible para instalaciones fijas. AS, alta seguridad. Si vamos con el cable RVK, su equivalente que no cumple ensayos de fuego mejorados, digamos, el aislamiento igualmente R, polietileno reticulado, pero la cubierta de PVC. Guión K, igual que antes. Más cables. Cable armado RZ1, MZ1-K. R, igualmente, aislamiento de polietileno reticulado. Z1, la cubierta interna del cable, el asiento de la armadura, es de poliolefinas. M, significa que es armadura de hilos de acero. Z1, cubierta final de poliolefinas. Y guión K, flexible para instalaciones fijas, como hemos dicho antes. Este relleno que hay aquí, pues se le pone para dar cilindricidad al cable, ¿no? Aunque no se nomina en la designación. ¿Vale? Ahí tendríamos tanto esa cubierta interna como ese relleno. Cable apantallado con trenza de cobre, Afumex Class Blindex 1000 voltios. Bueno, pues este cable es Z1, C4, Z1-KS. Z1, aislamiento de poliolefinas. C4, trenza de cobre como pantalla. Eso es lo que significa C4. Z1, otra vez, poliolefinas Afumex. K, flexible para instalaciones fijas y alta seguridad. El relleno igualmente para la cilindricidad, para, digamos, poder disponer de un cable que sea cilíndrico y para su manejo no solo en obras, sino también industrialmente. Los conductores aislados, vamos a ver cómo se pueden instalar, qué diferencias tienen con los cables con cubierta, ¿no? Un conductor aislado, como hemos dicho, no tiene protección mecánica, por lo tanto, se tiene que instalar siempre protegido, bajo canal protectora, en hueco de la construcción, bajo tubo, siempre debe estar protegido. No se podría grapar directamente a una pared y no se podría poner en una bandeja porque, evidentemente, siempre podría ser víctima de una agresión mecánica y no tiene protección mecánica exterior. Cualquier cosa que dañe el aislamiento dejaría al conductor a la vista. Si queremos ir a otros sistemas de instalación, para eso tenemos los cables con cubierta. Un cable con cubierta puede ir ya protegido, por supuesto, o no protegido. ¿Sí? Por ejemplo, grapado a la pared o en una bandeja perforada. Perfectamente puede ir así porque para eso tiene esa protección mecánica. Hacemos un repaso al reglamento de productos de construcción, que es un reglamento europeo que entró en vigor el 10 de junio de 2016. Hubo un periodo de solape hasta el 1 de julio del año pasado y desde entonces todos los fabricantes debemos fabricar solo cables bajo este reglamento de productos de construcción, que engloba a todos los cables para instalaciones fijas, todos aquellos que se incorporan permanentemente a las obras, sean de baja, de media, de alta tensión, sean cables de energía, de control, de comunicación, de fibra óptica, da igual. Y da igual si el cable está en un edificio o en una infraestructura, es decir, una red de distribución está también incluida y una línea ferroviaria igualmente incluida como una autopista. Bueno, lo que supone el reglamento de productos de construcción es una unificación de los criterios de clasificación de reacción al fuego. Por tanto, hay unos ensayos unificados en el espacio de la Unión Europea. Hay una clasificación única de la cual los diferentes países de la Unión Europea deben tomar de referencia lo que quieren para sus instalaciones, pero siempre dentro de ese esquema. No nos podemos salir de ahí, ni siquiera pedir ensayos a mayores, da igual. Todos los ensayos tienen que estar ahí incluidos, es en esa clasificación de la CPR. Los ensayos que supera el cable definirán su clase de reacción al fuego. Salvo para la clase F-CA, que es cable sin comportamiento declarado, es decir, un cable sin ensayos de fuego, que también está dentro de esa clasificación CPR, los cables deberán ser ensayados en un laboratorio externo, siempre independiente al fabricante. Los nuevos cables AS, que son la clase C-CA, S1B de 1 a 1, los Afumex, además de pasar un ensayo de tipo por un organismo notificado en la Unión Europea, es preciso que tengan un control permanente de la producción en fábrica por ese organismo notificado en la Unión Europea. Esto es lo que conlleva la CPR. Algo más de documentación, nuevo marcado CE, nueva declaración de prestaciones, nuevos criterios de reacción al fuego, algo más exigentes, y además un control de calidad externo al fabricante. Esto sería lo que supone cada una de las clases de reacción al fuego. Vamos a centrarnos en las dos que aplican en España básicamente. C-CA, que estaría, que como vemos, sería cumplir el ensayo de no propagación de la llama, no propagación del incendio y baja generación de calor.
La clase E sub CA es la que aplica los cables de PVC y eso es solo no propagación de la llama. Y la F sub CA, como hemos dicho, sin comportamiento declarado. No aplica ningún ensayo. Pero además, desde la clase D sub CA hacia arriba, que es el criterio, como vemos, la exigencia de reacción al fuego es creciente hacia arriba, pues tiene la posibilidad de ensayos adicionales. Entonces, en España, la clase C sub CA de referencia de los cables de alta seguridad en baja tensión es C sub CA S1B D1A1. S viene de smog, humos, D de droplets, desprendimiento de gotas o partículas incandescentes mientras el cable se quema, y A de acidity, acidez. A su vez, hay un control de calidad, como hemos dicho, del cual ya no se pone en manos del fabricante la garantía de que ese cable cumple con lo que se exige, salvo en el ensayo, en el caso de la clase F sub CA, que viene el sistema 4 que podemos ver, que eso lo deja en manos del fabricante porque el cable es sin comportamiento declarado, entonces poco hay que comprobar, ¿no? El sistema 3, que como vemos aplicaría a la clase E y D, pues supone que debemos facilitar muestras a un laboratorio notificado en la Unión Europea para que nos confirme que efectivamente cumplimos el ensayo de no propagación de la llama en el caso de la clase E. Y el sistema 1 más supone un ensayo de tipo por parte de un organismo notificado en la Unión Europea y además un control permanente de la producción en fábrica. Es decir, vemos que la clase C, que es la que aplicará a los nuevos AFUMEX, está sometida a este sistema 1 más estricto. En definitiva, ¿qué clases son más de aplicación? Pues hay que recordar básicamente la E sub CA, que es la que aplica los cables no AFUMEX, cables tipo PVC o cable de goma. ¿Vale? Ahora vendrán los cables con su clase de reacción al fuego marcada en cubierta. Y la clase C sub CA S1B D1A1 para cables AFUMEX, donde se exige cumplir todas las nuevas exigencias de reacción al fuego. El diseño actual, el de toda la vida, el tradicional que hemos tenido, no vale. Tenemos que ir a un cable que supere los nuevos diseños y los nuevos ensayos, y los ensayos anteriores que superaba se han hecho más estrictos y hay que cumplirlos también. Eso ha implicado que el cable con el diseño actual no cumpla y haya que ir a un cable con un nuevo diseño. Un diseño que nos permita cumplir esos ensayos de fuego que ahora se piden y antes no se pedían. Y que los que se pedían antes, como digo, se han hecho más estrictos. ¿Qué supone esto? Pues en los cables tipo AFUMEX con cubierta, estos que son de color verde, un incremento del diámetro exterior. Para hacernos una idea, en los cables de más común uso, 3 por 1,5, 3 por 2,5, 5 por 1,5, 1 por 150, 1 por 240, el incremento del diámetro exterior está en torno a un 10%. ¿Vale? Los cables de la clase E no incrementan el diámetro exterior, solo han tenido que adaptarse al nuevo ensayo de no propagación de la llama. Pequeños cambios han sido necesarios. Detalles: la nueva normativa de reglamento de productos de construcción no ha supuesto un cambio de las designaciones genéricas de los cables. RVK sigue siendo RVK, RZ1K sigue siendo RZ1K, ¿vale? Ni cambios en las intensidades admisibles, siguen siendo los mismos para las mismas secciones y en las mismas circunstancias de instalación. Lo que sí que se ha obligado por parte de la modificación de las normas de diseño es a registrar en la cubierta la clase de reacción al fuego del cable. ¿Qué supone? ¿Qué ensayos comporta la clase C sub CA S1B de 1A1 de los cables AFUMEX Class? Repasamos, aquí está todo el compendio de ensayos. Como vemos, se trata de, bueno, superar ensayos de ignifugación, de la calidad de humos, es decir, los humos tienen que tener una buena transparencia, pero ahora además también se mide la cantidad de humos, ahora también se mide la generación de calor, el desprendimiento de gotas o partículas también se mide ahora como algo nuevo, que antes no se medía, y bueno, pues como sabemos se mide también la acidez de los gases, bueno, pues para tener los gases con el índice de toxicidad más bajo posible y a su vez que tengan baja corrosividad, porque más allá de proteger a las personas, está proteger a los bienes. Todos estos ensayos son la clase del cable AFUMEX Class C sub CA S1B de 1A1. Toda la familia de los cables AFUMEX cumple este ensayo. Y si además añadimos la resistencia al fuego, un EN50200, pues tendríamos el AFUMEX Class FIRS, el cable de color naranja, como sabemos, para servicios de seguridad o servicios con fuentes autónomas centralizadas, ¿no? Como sí contempla la ITC BT
28. Nuestros AFUMEX Class FIRS superan la máxima resistencia al fuego, que serían 842 grados centígrados, durante 2 horas. O sea, son pH 120, que esa es la notación que se emplea. Principales cables de la clase E sub CA. RVK, RV, retenaz C-Pro rígido, el sintenaz C-Pro AG, VVK, el cable de aluminio de baja tensión, al Voltalene Flamex C-Pro, al XZ1, Wirepol C-Pro Flex y Wirepol C-Pro rígido. Cables de 750 voltios, rígido y flexible con aislamiento de PVC. Estos cables son todos típicamente con cubierta de PVC, cubierta o aislamiento, salvo el AL-XZ1, que es una cubierta de poliolefinas, pero no llega a ser a un cable de alta seguridad AFUMEX. Y además tenemos también el Wirepol C-Pro Gas H05VV-F. Luego veremos aplicaciones para ellos. En cuanto a los cables de la clase C sub CA S1B de 1 a 1, los cables AFUMEX tendríamos el de 1000 voltios, el cable AFUMEX Class FIRS de color naranja, inconfundible para servicios de seguridad no autónomos, el cable AFUMEX Class ATES que hemos visto antes, cable con su armadura de hilos de acero, al AFUMEX Class, cable de aluminio de baja tensión, de alta seguridad, a la AFUMEX Class, y luego pues tenemos los cables de 750 voltios, tanto flexible como rígido, AFUMEX Class 750 voltios y el AFUMEX Class rígido 750 voltios.